Muy buenas noches, continuando con este miércoles bíblico, lo prometido es deuda, para cerrar con broche de oro el año litúrgico, el año de San Mateo, he preparado el tema del quinto discurso, quinto sermón del Evangelio de Mateo, que es el discurso escatológico. A lo mejor esta palabra escatológico, ustedes quizá la escuchen primera vez, otros la hayan escuchado y dirán, ¿y qué significa eso? ¿Qué quiere decir escatológico? Como que está hablando en otro idioma. Sencillamente, la palabra escaton, escatos, en griego significa lo que se va a dar al fin, el fin, ¿sí? Al fin del mundo. Es el estudio sobre el fin del mundo. Y esto nos hablan los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, casi de la misma manera, con ciertas diferencias, eso sí, porque cada evangelio tiene un objetivo de haberse escrito, ¿no? San Mateo, al final de las recriminaciones de Jesús a los escribas y fariseos, en el contexto de las enseñanzas que siguieron a su entrada en Jerusalén, que está en el capítulo 22, ¿se acuerdan? Jesús entra en Jerusalén, ¿sí? Nos transmite unas palabras misteriosas de Jesús. Lean Mateo 23:37. Es el discurso que antecede, o las palabras que anteceden el discurso escatológico. Y dice, en el verso 37, 23:37, Jerusalén, Jerusalén, la que asesinas a los profetas y apedrea a los que les son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no me volveréis a ver hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? En el nombre del Señor. ¿Se ven con qué introducción o de qué manera se introduce este, este quinto discurso, el discurso escatológico? Jerusalén, Jerusalén, la que asesinas a los profetas, apedreas a los que se te envía. ¿Cuántas veces quise reunirte? Aquí se toma la figura del Antiguo Testamento, Deuteronomio 32:10, la figura del Dios que cubre con las alas, ¿no es cierto?, a los, a los polluelos, como uno que vela por su nidada, revolotea sobre sus polluelos, así despliega él sus alas y le toma, los lleva sobre sus plumas. Así dice el texto del libro de Deuteronomio. Estas son figuras tomadas también del Antiguo Testamento. Lógicamente es Jesús el que con su vida hace suyo ese proyecto de Dios, eso que Dios quiere para la humanidad. Eh, Al lado de este texto puede ponerse la hermosa expresión del Salmo 36:8 también, donde dice, qué inapreciable es tu misericordia, oh Dios. Los hombres se acogen a la sombra de tus alas. Otro modo de leer del Salmo, ¿no? Este es el Salmo 36, versículo 8. Bueno, una de las palabras misteriosas es, vuestra casa quedará vacía. Así está. Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa. Va a quedar vacía. No sé cómo estarán las otras traducciones, pero esa es la traducción más aproximada. En estas frases se manifiesta ante todo el amor profundo de Jesús por Jerusalén. Son palabras, inclusive en Lucas aparece Dominus flevit, ¿cierto? Dice, el Señor lloró desde el Monte de los Olivos contemplando la ciudad santa. El Señor lloró, porque sí, la ruina es que que se prevé, es inminente, ¿no? Su lucha apasionada para lograr el sí
de Jerusalén. Jesús quería que la comunidad de Jerusalén, la comunidad judía, le acogiese, acoja el mensaje que él ha de transmitir y con el cual se pone en la gran línea de los mensajeros de Dios en la historia precedente de la salvación. Los profetas que desgraciadamente fueron asesinados, ¿no? Desgraciadamente. Jesús aplica aquí la bondad poderosa de Dios, las alas. Ustedes han visto la figura de la gallina, ¿no es cierto? Cubriendo los huevos, la nidada, cubriendo los pollitos, protegiéndolos de todo. Pues la gallina se moja, pero los pollitos no se mojan. Están protegidos bajo las alas de las gallinas. Utiliza esta figura materna Jesús, expresando así su amor. No obstante esta bondad que protege a Jerusalén con las alas desplegadas, las alas abiertas, ¿no es cierto? Se dirige a ese libre albedrío de los polluelos. Los polluelos son los habitantes de Jerusalén, interpretando ya en este contexto de vida actual, somos nosotros, a nuestra libertad. ¿Y estos qué hacen? Rechazan, como dice Jesús, pero ustedes no han querido, no han querido, no quisieron, rechazaron siempre. La desdicha que se sigue de esto la indica Jesús de manera misteriosa. ¿Sí? En el profeta Jeremías aparece esta figura. Dejé mi casa, abandoné mi heredad. No olviden ustedes que el templo de Jerusalén ya fue destruido en el año 587. Reconstruido, también hubo el problema en la época de los macabeos, del helenismo, cuando Antíoco IV Epífanes profana el templo de Jerusalén. Pero el templo se vuelve a reconstruir, se reconstruye. En cambio, ya en el año 70 es destruido de manera definitiva. ¿Hubo intentos de reconstruir el templo? Sí, pero no hubo cómo, no hubo tal. Inclusive se habla del emperador Adriano que quiso reconstruir el templo, así como Herodes colaboró en la reconstrucción del templo, pero puso al lado la famosa fortaleza, la Torre Antonia, para mostrar el poder de Roma por sobre todo el imperio, ¿no es cierto? La famosa Torre Antonia. Bien, estas palabras de Jesús encuentran un paralelismo sorprendente en Flavio Josefo. Flavio Josefo es historiador de esa época, ¿sí? Él habla de la guerra judía, de hecho tiene una obra que se llama La Guerra Judía. Tácito también, otro historiador. Flavio Josefo habla de acontecimientos extraños ocurridos en los últimos años. Vamos a ver de qué acontecimiento nos habla. El acontecimiento tiene lugar en Pentecostés del año 66. Eso cuenta Flavio Josefo. Y vamos a comparar con lo que dice en la Biblia. A ver, ¿qué fuente utilizó Mateo? ¿Sí? O de pronto Flavio Josefo conoció de cerca esa realidad. Dice así: cuando en la fiesta llamada Pentecostés llegaron los sacerdotes al patio interior del templo para desempeñar su ministerio sagrado, siguiendo la costumbre, habrían notado en un primer momento, según dicen, un movimiento y un estruendo, y a continuación unos gritos: ¡vamos fuera de aquí! Eso habla en las guerras judías. Sea lo que fuere lo que ocurrió en concreto, una cosa está clara. En los últimos años, antes del drama del año 70, aleteaba en torno al templo una misteriosa percepción de que se acercaba a su fin. Jesús dijo: vuestra casa queda vacía, es decir, el templo se va a destruir, lo van a destruir. Lucas es un poco más severo. Jerusalén será pisoteada, la harán leña, ¿sí? Vamos fuera de aquí. Él mismo anuncia que se irá del templo dejándolo vacío. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el templo ha dejado de ser el lugar del encuentro con Dios. De tal manera que
Ya Jesús habló hace un tiempo atrás en el capítulo 21, versículo 18, cuando fue a buscar higos y no encontró. Y dice que maldijo la higuera. Una higuera frondosa, pero sin higos, sin frutos. No hay frutos. Y si no hay frutos, no vale la pena. No vale. Aquí como que se utiliza un poco ese recurso inmisericordia, ¿no es cierto? Frente al tema de la viña que no da frutos, que dio a gracias, pero que vamos a cortarla, vamos, dice no, dejémoslo un tiempo más, eh, ablandemos la tierra, pongamos abono, echémosle agua, acabémosle una zanja, echémosle agua. Y si no da fruto así, el próximo año la voy a cortar. O sea, daremos una oportunidad más. Es el tiempo que tenemos nosotros para repensar nuestra vida. En Mateo, la palabra de la casa vacía, palabra que no anuncia todavía directamente la destrucción del templo, pero sí, ciertamente su fin intrínseco, su fin interior, el cese de su significado como lugar de encuentro con Dios. O sea, el templo ha dejado ya más bien, hace mucho tiempo, de ser el encuentro de entre Dios y el hombre. Y luego viene el gran discurso escatológico de Jesús, con los temas centrales de la destrucción del templo, de la destrucción de Jerusalén, del juicio final y del fin del mundo. Ello depende, por un lado, de la complejidad del contenido. No es fácil interpretar estos textos. No podemos nosotros meternos a decir, este es el significado. Hay cosas muy difíciles de pronto de interpretar, de dar una interpretación exacta. Sin embargo, en Mateo destacamos tres elementos del discurso escatológico de Jesús. Tres elementos. Y aquí se muestra con claridad las intenciones esenciales de esta composición. Primer elemento, el fin del templo. Segundo elemento, el tiempo de los gentiles. Y tercer elemento, el fin del mundo. Esos son los tres elementos que vamos a reflexionar, ¿no es cierto? Ojalá alcancemos hoy, pero ya me faltan, voy a hablar sobre el fin del templo. Quizá la próxima semana, en el próximo miércoles bíblico, podamos terminar estos dos elementos que siguen. El tiempo de los gentiles. ¿Cuál es el significado? ¿Por qué tanta importancia en el Evangelio de Mateo? Y después en las cartas paulinas. San Pablo en el capítulo 6 de la primera carta a los Corintios afirma, ay de mí si no anuncio el Evangelio. Para Pablo, claro que es un desafío, como una carga, una presión dura, porque él dice la preocupación por las iglesias. O sea, Pablo está preocupado. Pero por otro lado, también para Pablo es el Evangelio de la gracia. De la gracia es un don, un privilegio. ¿Sí? Y entonces él ve con urgencia, ay de mí si no evangelizo. ¿Será que Pablo está preocupado en este corto tiempo que está entre la destrucción del templo, el tiempo de los gentiles, que es el anuncio del evangelio a todas las naciones, y el fin del mundo? Se acerca el fin del mundo, entonces ¿qué toca? Vamos anunciando a tiempo y destiempo, noche y día, toda hora es buena para anunciar el evangelio. Aquí hay todo esto, ¿no? Todo esto se nos viene. Bueno, el fin del templo. Antes de poner nuevamente nuestra atención a las palabras de Jesús, hemos de echar una mirada a los acontecimientos históricos del año 70. Esto es importante saber. La famosa guerra judía. Con la expulsión del procurador Gesio Floro y la defensa eficaz frente al contraataque romano en el año 66, comienza la famosa guerra judía. Sin embargo, no era solamente una guerra entre judíos y romanos. Aquí debemos de entender que también habían guerras intestinas, guerras entre diversas corrientes judías. Porque las guerras intestinas son las que nos llevan a un fracaso más evidente. ¿Por qué Israel fracasó en la época del rey Saúl?
porque Saúl se peleaba con David y por estar en peleas dentro de la casa, los filisteos ya estaban cerca. Se dan cuenta hasta que tanto se vio acorralado de los enemigos de los filisteos que Saúl inclusive se ve derrotado y ordena a un soldado que lo mate. ¿Sí? Y ordena a un soldado que lo mate. O sea, para que ustedes vean que lo peor, el mayor peligro son las guerras internas, ¿no es cierto? Las guerras dentro de la propia familia, dentro del propio país, dentro de la propia comunidad. Son corrientes judías rivales bajo la guía de los cabecillas, de sus cabecillas. Esto fue lo primero que dio a la batalla por Jerusalén tanta atrocidad. Era terrible, ¿no? Tenemos historiadores de Eusebio de Cesarea, Epifanio de Salamina, nos dicen que ya antes de comenzar el asedio de Jerusalén, antes, los cristianos se habían refugiado en la región este del Jordán, en la ciudad de Pela. Nosotros podemos, si vamos al YouTube, al internet, ahí vemos las ruinas de Pela, donde se refugiaron los primeros cristianos, porque ya Jesús habla de una huida, huyan. Sí, cuando vean todas estas cosas, huyan, ¿no? Jesús mismo les va a decir en el Evangelio de Mateo, no vale la pena quedarse en la ciudad, porque la ciudad desgraciadamente ha sido el escenario de muchas atrocidades, injusticias, idolatría, ¿sí? negociados ilícitos y sobre todo la ciudad ha sido el lugar donde se ha permitido la muerte, la destrucción de tanto ser humano inocente, tanta gente que ha muerto. Según Eusebio, se decidieron huir después de que les fuera impartida por revelación a sus responsables una orden precisa. Epifanio, en cambio, escribe, Cristo les había dicho que abandonen Jerusalén y se trasladaran a otro lugar, porque la ciudad sería asediada. De hecho, leemos en el discurso escatológico de Jesús una apremiante invitación a la fuga, donde dice, cuando veáis la abominación de la desolación, pueden ustedes leer en el capítulo 13, versículo 14 de Marcos, cuando ustedes vean la abominación de la desolación erigida donde no debe. Claro que esta figura es tomada de Daniel 9:27. Daniel 9:27, para referirse a la profanación helenista del templo. ¿Sí? Esta expresión simbólica es tomada más bien de la historia de Israel en cuanto a anuncio del futuro, permitía diferentes interpretaciones. Bueno, es el texto de Eusebio de Cesarea. Parece que los mismos eruditos bíblicos dicen está tomado del Antiguo Testamento. Ya ha habido profanación del templo. El templo fue profanado por los paganos ya en el año 587, que lo dejaron, a más de destruirlo, se robaron todo. Dicen que Nabucodonosor se orinaba, se meaba en los vasos sagrados. Era terrible, ¿sí? Una profanación total, una vergüenza, una abominación tremenda, ¿no? Sí. Eusebio puede resultar ciertamente razonable en el sentido de que, por ejemplo, algunos miembros destacados de la comunidad paleocristiana reconocieran por una revelación un cierto acontecimiento, el signo del que habían oído hablar, y lo interpretaran como la orden de iniciar inmediatamente la fuga. Vayan, huyan. Alexander, bueno, es también uno de los que analizan, dice, hace notar que en el verano del año 66, junto a José Ben Gurion, fue elegido el ex sumo sacerdote Anán, o sea, Anás II. Acuérdense ustedes que en la época de Jesús estaban Anás y Caifás, ¿sí? Anás II como estratega para conducir la guerra. Anás II es el que en el año 62 decreta la condena de Santiago. Santiago, el hermano del Señor, que fue asesinado, era el dirigente de la comunidad de Jerusalén. Acuérdense ustedes, él dice que fue obligado a botarse desde el alero del templo
y cuando cayó todavía, quedó vivo. O sea, quedó vivo y después lo mataron lapidándolo. Sí, lo lapidaron. Una muerte tan cruel. Esta elección podía ser interpretada sin duda por los judeocristianos como la señal para la salida, aunque ciertamente esta es solo una entre muchas hipótesis. Entonces, de todas maneras, los cristianos no quisieron involucrarse en la guerra. Yo pienso que en ese tiempo exigirían que todos prácticamente se metan a la guerra. Sin embargo, los cristianos no. Acuérdense que los cristianos han compuesto ya en el Evangelio de Mateo el tema de las bienaventuranzas. Y en el desarrollo, en el discurso de las bienaventuranzas, está muy claro no a la violencia, la no violencia, el perdón y el amor a los enemigos. Entonces, cuando se habla de paleocristianos, estamos hablando de los primeros cristianos, ¿no es cierto? De los primeros cristianos que ya son conscientes de esta nueva cultura que está generando la adhesión a Cristo, una nueva cultura de vida, una cultura de la no violencia, una cultura de hacer la voluntad de Dios, una nueva cultura de hacerse pobre. Por eso dice que muchos vendían lo que tenían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Esa es la primera bienaventuranza. Bienaventurados los que tienen espíritu de pobre, porque ellos tienen a Dios por rey, habiendo entendido bien lo que proclama las bienaventuranzas. Según Flavio Josefo, ya sabemos que en el año 70, Tito, hijo de Vespasiano, bueno, Vespasiano es proclamado emperador ya en el año 69, el 1 de julio del año 69, tras la muerte de César Nerón. Nerón el que asesinó a Pedro y a Pablo e incendió Roma y todo lo demás. De ahí viene Vespasiano, le sucede Vespasiano que a través de su hijo Tito destruye, destruye Jerusalén. Esto parece que sucedió el 14 del mes de Nisan, del año 70. Nisan es del mes de abril, pero para los judíos desde el primer mes del año. En el año 40 del aniversario de la muerte de la crucifixión del Mesías, de Jesús. Miles de peregrinos afluían a Jerusalén. Miles de peregrinos. O sea, las peregrinaciones pascuales a Jerusalén se seguían manteniendo. No es que murió Jesús y se acabó el templo. No, no se acabó el templo. Las peregrinaciones continuaban, todas las fiestas normales del pueblo judío, pero todo esto iba poco a poco teniendo un tinte distinto, se iba degradando. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad de Jerusalén iba creciendo pequeñas comunidades, pequeñitas, minúsculas, como dice el Evangelio de Mateo, el grano de mostaza. El grano de mostaza significa eso, pequeñísimas comunidades, tan chiquitas que parecen insignificantes, pero que a la final terminaban ¿qué? Siendo lugar de acogida para muchas personas, no importa la religión que tengan, no importa su pasado, simplemente son acogidas por estos nuevos cristianos que han asumido la vida desde la palabra de Dios y que ahora leen las escrituras muy conocidas por los judíos desde Jesús, desde las enseñanzas de Jesús, haciendo de Jesús el auténtico intérprete de la Sagrada Escritura. Bueno, no es preciso tratar aquí de detalles de la conquista. El fin del templo se desarrolla en tres etapas. En tres etapas. En un primer momento se produce la suspensión del sacrificio regular, el cual el santuario queda reducido prácticamente a una fortaleza. Imagínense ustedes, a ver, pónganse a pensar, que a nosotros nos cerraran el templo, que nos prohibieran dar misa, ya no podemos dar misa. ¿Para qué sirve el templo? ¿Para qué sirve el templo? Aquí se suspende el sacrificio regular, por lo cual el santuario queda reducido simplemente a un elefante blanco, a una fortaleza. Sigue luego el incendio.
Ese incendio se desarrolla en 3 etapas y en fin, se procede al desmantelamiento de las ruinas después de la caída de la ciudad. Las destrucciones decisivas se producen por el fuego. Los desmantelamientos sucesivos fueron ya solo simplemente un fruto, producto de eso, ¿no? Como una especie de colofón, ¿cierto? Los que no murieron y pudieron sobrevivir, dense cuenta ustedes. Miles y miles de muertos. En segundo lugar, tuvieron esos pobres los que lograron sobrevivir, trabajar, tenían en sí la perspectiva del circo, del el trabajo en las minas o de la esclavitud, esclavos de los romanos. No había otra más, otra manera de vivir. Flavio Josefo dice que el número de muertos en el año 70 llegó más o menos a 1.100.000. Otro, por ejemplo, Tácito dice 600.000. Bueno, otros dicen es muy exagerado. Parece que la cifra de muertos fueron 80.000 muertos. Bueno, quien lee por entero los informes y toma conciencia de la cantidad de homicidios, matanzas, saqueos, incendios, hambre, ensañamiento con los cadáveres y la destrucción del entorno, ¿no es cierto? Prácticamente deforestación total alrededor de 18 kilómetros. Es bastante la destrucción. Comete, bueno, Jesús va a decir, aquellos días habrá una gran tribulación, como no la hubo igual desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a ver. Fue una matanza terrible, una masacre terrible, una destrucción total, un pueblo asolado. Me imagino yo ver Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, en ruinas, un pueblo en ruinas, totalmente destruido. Aquí quiero que ustedes entiendan el conflicto de los judíos. ¿Quiénes están ahí? Los judíos. ¿Quiénes son los expulsados? Los judíos. Inclusive Adriano ordena que ya no regrese ni un judío. Que no regrese nadie. O sea, los judíos estaban ahí. Estaban ahí en el... Bueno, en Daniel, a esta palabra de amenaza sigue una promesa. Entonces se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Eso está en Daniel 12:1. También está en el Apocalipsis. También en el discurso de Jesús del horror no tiene la última palabra. Qué bonito el texto. El horror no tiene la última palabra. Si ustedes leen el capítulo 24, si yo me acuerdo que leí este capítulo cuando era todavía muchacho, quizá yo tenía unos 12, 13 años, y esto llena de miedo, ¿no es cierto? Jesús respondió, mirad que no os engañe nadie, pues vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Oirán también hablar de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Es necesario que esto suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Todo esto será el comienzo de los dolores del parto. El comienzo de los dolores del parto. Imagínense ustedes, ¿sí? Es tremendo, ¿no? Sin embargo, para Jesús, el horror, el crimen, la muerte no tienen la última palabra. Inclusive se dice, en honor a los elegidos, los días serán acortados, los días serán abreviados. Dios deja una medida grande, súper grande, en todo el drama, en todo este drama que por desgracia es solo un ejemplo de tantas otras tragedias, de la historia, hay un acontecimiento central para la historia de la salvación. Un acontecimiento que significa un corte neto de grandes consecuencias para toda la historia de las religiones y en general para la historia de la humanidad. Ojo, el 5 de agosto del año 70, a causa de la carestía y la falta de los elementos necesarios, se tuvo que suspender el sacrificio cotidiano en el templo. Imagínense ustedes el sacrificio del templo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto se invierte?
¿Cuánto invierte el templo vendiendo el ganado, vendiendo todo eso? Es un negocio. Si el pueblo está pobre, no tiene, es un pueblo que está ahorcado por tantos impuestos, no tiene con qué pagar el sacrificio. ¿Cómo presenta el sacrificio? El templo se va yendo poco a poco en quiebra, sobre todo una quiebra económica horrorosa, ¿no es cierto? Hubo intentos de construir, de reconstruir el templo. La destrucción del año 70, en cambio, fue definitiva. Ustedes saben, la época de Nabucodonosor, del Imperio Heleno, y luego, en el año 70, dentro del Imperio Romano, los intentos de una reconstrucción del templo bajo los emperadores Adriano durante la insurrección de Bar Kokheba en el año 132 al 135. Adriano está de emperador del 117 al 138. Todo esto fracasó. La revuelta de Barco que tuvo incluso como consecuencia, ojo, aquí termino, tuvo como consecuencia el que Adriano prohibiera al pueblo judío el acceso al territorio de Jerusalén y sus alrededores. Una vez que estos revoltosos, que son judíos, Adriano ya sí se llenó de odio, ¿sí? De odio contra los judíos, de tal manera que dijo, estos no me regresan nunca más aquí. Y por revoltosos los llamó, ¿cómo los llamó? Palestinos. Palestinos. Ahí aparece por primera vez la palabra palestino. Palestino es un latinismo eh, de los pueblos del mar, ¿sí? De Filisteo, lo que ahora es la Franja de Gaza, ¿sí? Ahí era el pueblo de Filistea, era un pueblo guerrero, es el que prácticamente invadió Israel cuando mientras Saúl peleaba con David, ¿sí? Y prácticamente al verse acorralado Saúl tuvo que dar orden a uno de sus subalternos para que lo asesinen, ¿sí? Que lo asesinen, para no tener esa vergüenza de que ha sido derrotado por los filisteos. Para el judaísmo, el cese del sacrificio y la destrucción del templo tuvo que ser una conmoción terrible. Templo y sacrificio estaban en el centro de la ley. ¿Y ahora qué hacemos? Y todavía más, Dios que había puesto su nombre en este templo y que por tanto habitaba en él de modo misterioso, ahora había perdido esta su morada sobre la tierra. ¿Dónde está la alianza? ¿Dónde la promesa? ¿Y ahora qué hacemos sin Dios? Es imposible. Desaparece el judaísmo de los saduceos. Los saduceos, no olvidemos que eran los sacerdotes legítimos del templo, los superiores, y desaparece todo esto. Nada ha sobrevivido a la terrible catástrofe. Los únicos que lograron sobrevivir ha sido el judaísmo farisaico. Ya vamos a ver en la siguiente charla cómo sobrevivió el judaísmo farisaico. Y vamos a dar claves de interpretación de estos textos del discurso escatológico, de estos textos de carácter apocalíptico, cuando dice, muchos vendrán usurpando mi nombre. Sí, ¿quiénes nomás no han querido ser líderes, arrastrar a gente? Sí, han habido muchos, hasta ahora, ¿sí? Por eso la lectura de la palabra de Dios hay que hacerla desde la realidad también en la que hoy vivimos. Buena noche. Dianita, ya acabó.